Muchas gracias por la invitación de Hugo Spinelli. Es un gusto participar en esta serie de entrevistas que ha organizado con el Instituto y la Universidad de Lanús. Y voy a tratar de contribuir desde mi experiencia. Diré antes que yo soy peruano, estudié historia en una universidad del Perú en una época en que para ser bachiller pedían una tesis, para ser licenciado pedían una monografía, como la llamaban, y posteriormente estudié en los Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, en los años 80, donde tuve que llevar una maestría que acababa en una tesis y un doctorado que acaba una tesis también que obtuve el año 88. Luego, durante varios años estuve en el Perú, donde tenía en la práctica dos trabajos. Uno era en el Instituto de Estudios Peruanos, que era un centro de ciencias sociales, que tenía un área de historia y que es además editorial importante. Y por un tiempo yo fui lector de publicaciones, de libros, ¿no? Y me enfrenté, por ejemplo, a uno de los temas que seguramente muchos se han planteado con la tesis de doctorado, es cómo transformar una tesis en un libro. Y a la vez en Lima trabajaba en una universidad médica que se llama Cayetano Heredia, donde había un departamento de ciencias sociales y salud. Y conocí directa e indirectamente, porque a veces también me invitaban a ser jurado de temas sociales que abarcaban algunas tesis de medicina. Conocí cómo era el proceso de elaboración de tesis y de artículos también en las ciencias médicas, salud. Desde el 2011 estoy en Brasil, en Río de Janeiro, Osvaldo Cruz, que es sobre todo un gran centro biomédico, pero que tiene un departamento de historia de la salud y que también hace mucho divulgación científica y estudios sobre el patrimonio cultural, científico en salud. Entonces, voy a contar mis experiencias, mis un poco haciendo propaganda a mí mismo, pidiendo disculpas por ello. Durante la pandemia escribí un libro que se llamó Una guía para escribir historia, que fue publicado por el Instituto de Estudios Peruanos hace año y medio. Muchas de las ideas que voy a presentar están ahí. Lamentablemente no tengo copia, ni siquiera tengo un PDF, que es uno de los problemas, inclusive en nuestros países, de que no todas las publicaciones a veces son de acceso abierto, pero si a alguien le interesa, lo puede adquirir en el Instituto de Estudios Peruanos, que es fácil de encontrar en Google, ¿no? Y ahora estoy escribiendo otro trabajo de metodología que creo que puede ser relevante para esta conversación, que se llama Publicar en la adversidad, que me centro en el tema de cómo autores latinoamericanos pueden elaborar textos que sean publicados en revistas internacionales de prestigio y cómo lidiar con problemas que quizá muchos de ustedes conocen, como pedir exenciones a las tarifas de que alguna de estas revistas internacionales piden, cómo cumplir con el formato, cómo responder a las evaluaciones y otros asuntos. Entonces, lo primero que yo quería mencionar es que Em, existe muchas veces una confusión entre
dos objetivos, ¿no? La tesis es un fin o un medio, ¿no? Evidentemente es el fin de una serie de esfuerzos de investigación, de escritura, obtener el título es una cosa importante, pero yo creo que tienen que ser de alguna manera las dos cosas. Tiene que ser un fin y un medio. Eh, Porque conseguir el título seguramente le ha ocurrido a otras personas que han hecho una tesis de doctorado, es casi inmediatamente seguido por un proceso de depresión porque uno siente que ha estudiado algunos años ese tema y al final lo ha defendido solamente frente a un jurado de unas pocas personas y que ese jurado le ha hecho algunas preguntas, pero que en realidad sabía mucho más y eso se ha probablemente perdido en una oportunidad o un texto que está en una biblioteca, en el mejor de los casos de acceso abierto. Entonces, la tesis tiene que ser un medio para alcanzar algo más, que no necesariamente tiene que ser algo académico, ¿no? Yo, en parte por mi formación en los Estados Unidos que mencioné, me llamó mucho la atención que cuando yo escribí mis primeras monografías o tesis, como lo llamaban en el Perú, de bachiller y licenciado, eran sumamente extensas, 200, 300 páginas. Había, recuerdo, compañeros que presentaban 2 tomos para una tesis de bachiller. Y al llegar a Estados Unidos me dijeron, no, la tesis de maestría no puede pasar de 50 páginas a espacio doble y tiene que ser pensada como si fuese la base de un artículo. Los artículos tienen menos de 50 páginas, o sea, más o menos 20.000 palabras, que es más o menos 21, 22 páginas, pero la idea era que allá tampoco estaba totalmente desarrollada, pero la idea era de que el estudiante de maestría se entrene a por lo menos publicar un artículo. Y la tesis de doctorado también tenía un límite, no podía ser más de 200 páginas o 250, y la idea es que fuese un medio para que se elabore un libro a partir de la tesis de doctorado. Luego voy a hablar si es que las tesis se pueden transformar inmediatamente en artículos o libros. Pero quiero insistir ahora de que las tesis son también un medio para la promoción profesional que cada persona con justicia busca, ¿no? No solo académica, o sea, ciertamente para un académico tener una maestría, un doctorado es importante en conseguir trabajo, en su promoción, en ser considerado para becas de investigación, en buscar un postdoctorado en el exterior, ¿no? Pues las publicaciones son importantes, pero también, por ejemplo, para una persona que decide hacer una carrera profesional, las publicaciones son importantes, ¿no? Fiocruz es una institución gigantesca, tiene como 7.000 funcionarios, cerca de solamente la tercera parte son investigadores, pero otra tercera parte son como funcionarios de salud. O sea, o gente que trabaja en administración de programas de salud o en programas vinculados a la universidad. Y para ellos, publicar también es algo importante en su promoción. Quizás no van a publicar con la frecuencia de un académico, de un profesor, pero sí, publicar un artículo, publicar un libro es importante e inclusive se refleja posteriormente en su promoción profesional, en la consideración de cómo están en el escalafón de Fiocruz, ¿no? O en otras instituciones públicas. Entonces, esa es una primera idea que yo quería transmitir y es que la tesis debe ser pensada como un medio para ir un poco más allá. Por supuesto que se debe cumplir con los requisitos
el formato de que pide cada institución, por ejemplo, en la bibliografía, la organización de capítulos, pero no pensar que el mundo se acaba en la ceremonia de sustentación de la tesis, sino ver, bueno, qué más se va a hacer, ¿no? Em, Luego, un segundo tema que yo quería explicar es, bueno, antes de explicar este segundo tema debería decir, seguramente, y he visto que otros autores han planteado el tema de tener una pregunta principal, tener preguntas secundarias, y eso me parece fundamental. Pero algo más que yo veo en los alumnos que he tenido asesorando acá o en mis experiencias de escribir tesis, es que es clave eh, tener un esquema desde el primer momento, lo que llaman a veces en portugués un roteiro, ¿no? Eh, Como en las escuelas de samba. En las escuelas de samba, cuando desfilan en febrero o marzo, hay una cosa que se llama el enredo. El enredo en portugués tiene un significado diferente al español. El enredo es como el argumento central, ¿no? El argumento central de este año, por ejemplo, puede ser este, la importancia del medio ambiente. Y luego vienen alas o diferentes partes del desfile de esa escuela de samba en que presentan dimensiones distintas de no sé, en la Amazonía, en la zona de la costa, en los animales, diferentes áreas que giran alrededor del enredo, del tema central. Entonces, es importante tener un esquema donde aparezcan los capítulos que uno considera que van a ser parte de esa investigación. Capítulos muchas veces definidos por el conocimiento de la literatura escrita sobre el tema, definidos en conversaciones con los profesores o el asesor, pero que tenga, no sé, en Brasil, por ejemplo, es una costumbre de que haya por lo menos 4 capítulos, además de la introducción y de las conclusiones, ¿no? Y ese esquema es interesante porque da una idea de cómo en la investigación que se está realizando o la lectura que se realiza, uno puede ir em, distribuyendo las ideas, las evidencias, según las partes del esquema. Es decir, yo soy de una época en que todavía se usaban fichas de investigación escritas a mano, pero supongo que lo mismo se puede hacer en una computadora. Pero un profesor tuve la suerte que me enseñó, bueno, escribe la ficha, escribe su idea, pero a un costado colocas, bueno, esto es para el capítulo 3 o esto es para el capítulo 2 y 3. Y luego más o menos las ordenas y escribes todo lo que sea relacionado a un capítulo, consulta las otras por si hay algún tema adicional y lo vas incorporando, ¿no? Dos cosas más del esquema y quizás que son necesarias para elaborarlo, ¿no? Muchas veces creo que las tesis empiezan por el final, es decir, por la bibliografía. Es muy importante elaborar la mejor bibliografía posible que demuestre y que sea reflejo de la realidad, por supuesto, que uno conoce lo que se ha publicado en el tema. Conoce lo que se ha publicado en el tema, tiene las publicaciones seminales, tiene las publicaciones más recientes y que a partir de eso hace el esquema, inclusive se plantea la pregunta, ¿no? Em, Se plantea la pregunta, por ejemplo, yo creo que hay dos estilos de hacer la pregunta, eh, por lo menos en mi experiencia. Uno es decir, bueno, este es un tema relevante según la literatura, pero no se ha estudiado esta dimensión o no se ha estudiado esta localidad. Ejemplo reciente con un alumno es, conoce toda la literatura sobre estudios sobre el SIDA,
pero dice, bueno, no se ha estudiado lo suficientemente bien el nordeste brasilero y yo voy a hacer una tesis que cubre esa laguna. Hacer una tesis de ese estilo es a veces legítimo y confieso lo más fácil para un investigador que recién empieza. La otra manera de hacer el esquema es decir, bueno, existe esta literatura y hay un debate importante sobre, por ejemplo, la atención primaria de salud, si es reduccionista o no, si es los determinantes sociales de la salud, si es determinantes o determinaciones, seguramente una discusión que algunos de ustedes conocen. El primero es más la idea de presentar evidencia sobre la desigualdad social, el segundo, los intereses políticos que existen para mantener la desigualdad. Bueno, presentar un debate, es decir, yo voy a tomar una posición en ese debate. Pienso que tal grupo tiene la razón o que ninguno de ellos ha tomado en cuenta ese otro factor, ¿no? Algo más del esquema. El esquema creo que es tanto válido en la maestría como en el doctorado. La diferencia está, yo creo, es que en la maestría, como en lo que he explicado y en mi visión debe ser la base de un artículo, tiene que haber una pregunta central o un tema central. Siempre existe la tentación cuando uno lee, cuando uno estudia, cuando uno investiga, a dispersarse en una serie de temas que son fascinantes y que atraen la atención, o de autores. Y hay que tener como una autodisciplina para regresar a un tema que se ha identificado como relevante y pertinente, ¿no? Eh, relevante, que sea original, que sea importante, que sea novedoso y pertinente porque es una contribución nueva a la literatura existente. Cosa que se va a definir, creo, sobre todo con un buen asesor. En cambio, en una tesis de doctorado puede tener más de un tema o más diversificada la pregunta, ¿no? Cada capítulo puede tratar de una pregunta, una subpregunta y concatenarse con la siguiente, ¿no? Entonces creo que la bibliografía es importante para escribir el esquema. La bibliografía y el esquema también son importantes para romper con un estereotipo que existe sobre el proceso de investigación y el proceso de escritura, ¿no? Yo recibo muchas veces proyectos de investigación de estudiantes que son aprobados por las agencias de financiamiento en Brasil o por Fiocruz, en que hay un calendario muy claro de cuántos meses van a pasar. Seguramente funciona algo así también en Argentina. ¿Cuántos meses van a pasar en las bibliotecas? ¿Cuántos meses en el archivo? De repente van a viajar. Y al final, un periodo muy pequeño para la escritura, ¿no? Ese calendario lo pueden mantener si es que su institución es una costumbre hacerlo, pero en la práctica los que han hecho una tesis saben que no es así, que escribir e investigar es un proceso intercalado y que uno va y viene de la investigación eh, conforme va elaborando la tesis, ¿no? Mi consejo a los estudiantes es muchas veces comenzar a escribir desde que se comienza a investigar. En mi caso, como es historia, muchos de ellos pasan tiempo en archivos o en bibliotecas y les aconsejo al final del día o de la semana escribir así sea una página, sus ideas en prosa, es decir, en sus palabras, de qué cosa es relevante de lo que han encontrado, ¿no? Y luego, como saben muchos de ustedes, seguramente tienen un primer borrador que le presentan a un profesor o a un colega y él les va a señalar una serie de asuntos que van a requerir que regrese al archivo, a la biblioteca o a algunas lecturas para mejorar esa investigación. Algo más.
También, como saben, lo que han publicado, escribir, ver en la pantalla o impreso lo que uno ha escrito es una manera excelente de pensar. No es lo mismo, y no sé las razones físicas totalmente, pero no es lo mismo leer, comprender que escribir, ¿no? Son procesos diferentes. Escribir en sus propias palabras lleva a replantearse la manera de expresarse, lleva, yo creo, una cualidad importante que es la claridad y la profundidad y la economía de las palabras, ¿no? Y entonces, escribir e investigar se van intercalando y escribir lleva mucho tiempo. Yo creo que si lo permitieran las instituciones, no lo permiten aquí en Brasil, confieso, o no se acostumbra, debería ser más o menos igual el tiempo que se dedica a escribir, a investigar. Eh, Quizás porque nuestras universidades todavía tienen un sello profesional fuerte donde investigar no es visto como una actividad de tiempo completo, ¿no? Y que merece la persona encontrar un espacio para ello. Hay diferentes estrategias individuales para hacerlo, ¿no? He encontrado a gente, y yo un poco estoy haciendo eso en los últimos años, e inclusive antes de la pandemia, es levantarse muy temprano y saber, no sé, que en las primeras horas del día no me van a interrumpir y tener 2, 3 horas libres en que puedo escribir o acabar de investigar o de leer un documento, ¿no? Hay gente que funciona mejor a la noche y encontrar un horario, pero sí tener una disciplina de poder intercalar este, la escritura y la investigación. Algo más del esquema y de la bibliografía, ¿no? Yo creo que uno tiene que ir tendiendo a cómo organizar el esquema según la profesión en que está, según la disciplina en que está y según sus intereses, ¿no? Por ejemplo, yo recomiendo también a los estudiantes organizar el esquema no solamente alfabéticamente como debe aparecer en la versión final, eh, no solamente con esa distinción que a veces hacen los historiadores de fuentes primarias y secundarias, que puede ser artificial, pero bueno, existe, sino ordenarlo de de una de estas dos maneras, ¿no? Ordenarlo cronológicamente, de lo más antiguo a lo más novedoso, porque ese orden cronológico es indirectamente una ayuda para comprender cómo ha evolucionado el conocimiento de un tema. Y puede ser muy importante para un primer capítulo donde siempre hay una tesis de doctorado, tiene mucho mayor abundancia que un artículo. eh, un primer capítulo en que habla sobre qué cosas se sabe sobre el tema, ¿no? Y luego se presenta en qué medida el trabajo es original, ¿no? Otra manera de organizar la bibliografía es por temas. Encontrar la bibliografía y decir, bueno, todos estos libros más o menos tratan sobre todo de género o tratan de política, es decir, por asuntos. Esto es común, por ejemplo, veo en muchas personas que vienen de una formación en salud pública, porque nosotros tenemos acá una maestría y un doctorado, pero no solamente vienen a estudiar historiadores, sino también mucha gente de salud pública. Y ellos creo que están acostumbrados más a pensar no cronológicamente, sino por temas, ¿no? Y me parece también válido, y me parece que eso pasa en otras ciencias sociales, de identificar como grandes temas de lo que se ha ocupado un asunto, ¿no? Ahora, algo más que quería mencionar
eh, sobre las tesis y la publicación es lo siguiente, ¿no? Una tesis de maestría no es automáticamente un artículo y una tesis de doctorado no es automáticamente un libro. Tampoco un capítulo de una tesis de doctorado es automáticamente un artículo para una revista, ¿no? Todas tienen que experimentar un proceso de transformación que debemos verlo con alguna ilusión y como que nuestro trabajo continúa después de la ceremonia de sustentación, ¿no? No es solamente una reducción de palabras, sino en la elaboración de un artículo, ya sea a partir de una tesis de maestría o del capítulo de una tesis de doctorado, tiene que ser un todo coherente, autocontenido, ¿no? En cambio, en la tesis de doctorado, el argumento puede ser concatenado en varios capítulos, ¿no? Todas las evidencias que se muestran en un artículo tienen que estar presentes en ese texto. En un libro es diferente, ¿no? La bibliografía que se cita en un artículo es la que está generalmente citada en el texto. En los libros, por lo menos en Brasil, hay como cierta libertad de incluir en la bibliografía todos los trabajos que el autor considera importante, como pueden también serlo en una tesis de doctorado. Pero en uno y otro caso hay un proceso de experimentación, ¿no? Algo más. En una tesis de maestría se dirige a una audiencia mayor, ¿no? De personas especializadas en los subtemas que uno ha trabajado, pero que no están con el afán de juzgar si están todas las cosas que deberían estar presentes en el formato de una tesis. No es necesario un artículo eh, eh, dar tanto detalle sobre la metodología, ¿no? Para las ciencias sociales y para las ciencias humanas como la historia. Esa es una diferencia, por ejemplo, con las ciencias naturales, donde sí hay un patrón más rígido de artículos en que la metodología es un aspecto central. En un libro sí es importante mencionar, explicar qué metodología se ha seguido, ¿no? Em, Em, Estoy viendo aquí las preguntas que me envió Hugo. Em, Creo que he cubierto el tema más o menos de las tesis de maestría con el doctorado. Em, ¿Qué dificultades hay en el proceso de elaboración? Pues muchas, ¿no? O sea, desde personas que tienen a veces uno o dos trabajos, personas que pasan por diferentes procesos mentales que son naturales y comprensibles, y todo el mundo que ha tenido trabajado con alumnos no sabe que hay momentos de gran entusiasmo y trabajo, pero otros momentos más callados, inclusive de depresión. No hay, por ejemplo, eso es algo que creo que deberían tener las universidades. No hay un proceso de consejería psicológica a los alumnos que hacen tesis. Con la pandemia se creó uno en esta institución que yo soy, que se llama la Casa Osvaldo Cruz, que es el Departamento de Historia. Funcionó más o menos, pero aparecieron una serie de factores ahí y problemas de cómo sobrevivir a este periodo de aislamiento, de dificultades, de menores ingresos, que no ha sido totalmente resuelto, ¿no? Em, Sobre formación previa y escritura, yo creo, como mencioné antes, que es muy importante que desde el comienzo de la investigación escriban. Escriban, así sean borradores, escriban, así sean cosas que después van a cambiar, pero que vayan haciendo notas. Eh,
Ha ocurrido seguramente, ustedes conocen casos de estudiantes que acumulan una cantidad gigantesca de información o lecturas o tienen conversaciones muy inteligentes sobre un tema porque lo han profundizado en sus lecturas, sus ideas, pero luego a la hora de sentirse sienten como el vértigo de la hoja en blanco o el peso de toda esa información y no consiguen traducirla. O a veces hace un gran esfuerzo y se convierte en una tesis de 2 tomos. Aquí en Brasil, por ejemplo, confieso, en Fiocruz, hay la recomendación de que la tesis sea la base de un libro, pero todavía hay personas que escriben tesis de 500, 600 páginas en los libros y luego yo soy amigo de uno de ellos, les digo, bueno, toma una parte y trata de publicarlo y pasan años, años y vuelven a sentir el vértigo de no poder transformar esa tesis en una publicación. O sale un capítulo en forma de un artículo, una cosa muy específica, ¿no? Em, entonces, aprender a escribir, aprender cuáles son las características de publicar un trabajo de investigación, que ese es otro tema en el que estoy actualmente trabajando, como conté en este libro que llamo Publicar en la Adversidad. Lo llamo así porque no es lo mismo publicar en los Estados Unidos, Europa, que en nuestros países, ¿no? El 70% de las revistas académicas son propiedad de grandes conglomerados editoriales que formalmente reconocen la labor académica y nombran a un editor que es profesor de una universidad, por lo que no le pagan, pero el interés de ellos es el lucro, es vender colecciones de revistas a las grandes bibliotecas y solamente los que son miembros de esas universidades de la que es parte de la biblioteca tienen acceso a ese documento. Si alguien del exterior quiere leer, eso seguramente ya lo han visto, tienen que suscribirse o pagar, ¿no? La solución ha sido muchas veces, eso también debe pasar allá, conseguir un amigo en una universidad americana que haga un PDF y lo envíe, o recurrir a un site pirata ruso conocido que digitaliza buena parte de las publicaciones que se hacen en el exterior, ¿no? Em, Hay publicaciones que cobran tarifas, revistas que cobran tarifas inclusive para enviar artículos, ¿no? Y después para aprobar artículos, e inclusive para enviar PDFs a los autores, ¿no? Yo cuento un caso personal, tuve la oportunidad de publicar hace unos años en el American Journal of Public Health y después me enviaron una carta diciendo que por $1000 me enviaban un PDF, ¿no? Pero que no podía convertir. Le dije, no, gracias. Pedí a un amigo, conseguí una copia y lo coloqué en mi red web como ResearchGate y ellos no han podido protestar o nada por el estilo, ¿no? Entonces, entrenar esas capacidades de investigación y pensar de que la tesis es parte de una estrategia, ¿no? Una estrategia, una carrera que uno va construyendo, ya sea académica, ya sea profesional, en la que van a haber otros logros, ¿no? Va a haber el libro, la promoción, el contacto con otros investigadores, eh, la participación en conferencias, el conocimiento de más escritura, ¿no? Quisiera acabar con em, dos temas, ¿no? O un tema en realidad. Uno es que en contra de ese movimiento de las revistas cerradas que mencioné, hay como un 30% de revistas que defienden lo que se llama la ciencia abierta. La mayoría de las revistas en Brasil son parte de ese movimiento
y están en una plataforma de acceso libre que se llama Cielo. Buena parte de las revistas mexicanas están también en ese modelo, gracias a una red que se llama Redalic. También sé que Cielo tiene segmentos nacionales y están buena parte de las revistas argentinas. Y la idea que hay detrás de esa propuesta es que el conocimiento es un bien público, ¿no? Que mucho del conocimiento, inclusive en los países eh, capitalistas como Estados Unidos o Europa, el conocimiento es generado a partir de financiamiento público o en universidades públicas y que no tiene sentido que sea propiedad de unas editoras y ya no como era hace 50 años de sociedades científicas o universidades, ¿no? Entonces aquí todavía hay una defensa y esto es algo que yo creo que es una militancia importante que me gusta participar de la ciencia abierta y que no solo el acceso a los, a los documentos que se publican, ¿no? Es también el reconocimiento que la investigación y la escritura son procesos que no se resumen a un texto. Puede ser que la universidad nos pida un documento específico de X número de páginas y lamentablemente como está el mundo todavía por ahora hay que cumplirlo. Pero quien ha hecho investigación y escrito una tesis sabe que ha tenido seguramente que escoger 5 entre las 20 gráficos que había elaborado, eh, 3 entre las 20 entrevistas orales que había realizado y que su investigación partió de un proyecto en el que tenía una idea, se ha ido alimentando de los comentarios que se han hecho en presentaciones, a veces en PowerPoint, y que hay todo un proceso para llegar a ese producto final. La propuesta de la ciencia abierta es crear, en portugués se llaman repositorios, que son como lugares donde se almacena y se disponibiliza todos esos otros materiales que no entraron directamente en el documento final de la tesis, ¿no? Y lo hacemos también con la revista, o sea, le pedimos a los autores que las gráficas que no han utilizado, las tablas que no han utilizado, la transcripción completa de la entrevista, porque a veces un artículo solo puede aparecer un segmento, eh, y otros materiales de la investigación, las presentaciones que han ido realizando con el tiempo, por ejemplo, PowerPoint, materiales que se pueden digitalizar generalmente, vayan a un lugar especial de la biblioteca y son de disponibilidad abierta, ¿no? En parte, ese pedido viene de una costumbre de las ciencias naturales, que algunas revistas de ciencias naturales, también aquí en FEBRU participan de la ciencia abierta, que es la idea que haya la posibilidad de replicar los resultados, ¿no? Es, como sabemos, la ciencia no es una actividad totalmente meritocrática o honesta, sino hay mucho documentos que pueden ser fraude, inclusive en las mejores revistas. Y entonces tiene que estar muy claro cuáles son las evidencias, qué metodología se ha utilizado y cómo otro investigador puede utilizar ese material y comprobar que se llegue a esa conclusión, ¿no? Eh, Eso no se hacía tanto hasta hace unos años, por ejemplo, y se ha insistido mucho en el movimiento de ciencia abierta. Es verdad que en las ciencias sociales o las humanidades no es tan fuerte la idea de replicación, ¿no? Pero sí es importante para nosotros, creo, el mostrar el proceso de elaboración del conocimiento, ¿no? Cómo ha surgido lo que aparece en ese texto final. ¿Cómo fue la idea del proyecto inicial?
cómo fue evolucionando en otros documentos, qué otros materiales se produjo. En la revista también, por ejemplo, estamos aceptando de que personas puedan enviar, supongamos, una descripción de la colección del archivo que han trabajado, ¿no? Un artículo de historia a veces tiene 2 o 3 líneas del archivo que han trabajado, pero es fascinante y tenemos una sección para eso, de que el autor explique, bueno, en la práctica yo me encontré en este archivo con estos materiales, estos sirven, estos no sirven, estos están numerados, estos no, este otro tema no llegué a profundizarlo, y eso en sí es algo muy útil para otros investigadores, ¿no? Y es útil porque creo que ese movimiento de la ciencia abierta se enfrenta a dos grandes desafíos que tiene la publicación ahora, ¿no? Uno es las revistas predatorias. Seguramente ustedes reciben cada cierto número de días un correo de alguna revista, generalmente no sé, puede estar con su oficina en un país poco conocido, en que les dice, bueno, hemos decidido que usted escribe el editorial de nuestro próximo número, ¿no? Y lo más ingenuo responden, bueno, sí, encantado. Y luego la siguiente correo es, bueno, pero eso cuesta tantos miles de dólares, cientos o miles de dólares, ¿no? Revistas predatorias que no tienen buenos sistemas editoriales o proceso de evaluación y que yo creo que en parte los responsables por crear ese tipo de revistas es el lema fatal y letal de publicar o perecer, que ustedes deben conocer y que viene de estas revistas cerradas, que en el fondo también cobran tarifas, tienen un mayor prestigio académico, tienen una mayor estatus, ¿no? En las universidades del norte, pero indirectamente han creado esta cosa deforme de las revistas predatorias, ¿no? Y el otro asunto es que este lema de publicar o perecer, en el fondo lo que está valorando es el número de publicaciones individuales, ¿no? Más que el contenido o más que otras tareas de la investigación. A fin de cuentas, la investigación científica surgió como una manera de crear comunidades de especialistas que conversasen entre ellos, que discutiesen entre ellos, que creasen, por ejemplo, una teoría o que después de un tiempo, según ese modelo conocido Kuhn, hubiera un cuestionamiento de esa teoría, que además tuvieran labores fundamentales de enseñanza, de capacitar a nuevos investigadores, de gestionar instituciones de investigación y de enseñanza, de gestionar sociedades científicas, de ver la carrera del investigador no solamente concentrado en producir un texto aislado, o cortar, por ejemplo, que eso es una tendencia que ocurre, cortar la tesis de doctorado como si fuese un salame en muchas partes pequeñas que en sí mismas no tienen mucha coherencia, sino en crear una comunidad, en volver a crear un diálogo, ¿no? Entonces creo que es una lucha, que investigar es una lucha, es un mandato y es una convicción y una vocación.